Bienvenidos nuevamente a todas y a todos en este interesante curso de capacitación, ¿cierto?, relacionado con la comunicación estratégica y sus impactos en las organizaciones. Como fue explicado en el módulo número 1 de presentación y a través de la secuencia de objetivos que tenemos en cada módulo, nosotros, continuando con la fase de presentación y del programa, iniciaremos el módulo número 2 denominado Nuevos desafíos de comunicación estratégica. Como fue explicado también, cada módulo tiene un objetivo en particular. El objetivo de este módulo se concentra en distinguir los actuales desafíos y escenarios del desarrollo de la comunicación estratégica en las organizaciones. Bien, la clave de la comunicación y de la organización está basado en principio frente a las respuestas hacia las dinámicas del entorno. Cada organización pone de manifiesto algunos elementos para salir adelante, ¿cierto?, a través de los procesos de comunicación organizativo, ¿cierto? Una de las claves más importantes para seguir adelante en cualquier tipo de objetivos, propósitos organizacionales, tiene que ver con la importancia y la relevancia de las personas quienes componen la organización. Estas personas son el recurso vivo, el capital humano, que mantienen a las organizaciones vivas y vigentes. De alguna forma, los procesos de cambio son liderados y son conducidos por las personas, por los colaboradores, por todas las personas que hacen viva la organización. Otro elemento muy importante en este módulo y que va a ser trabajado durante el desarrollo de este módulo tiene que ver con la reflexión estratégica. ¿Qué significa eso? Que los procesos de comunicación interna entre la organización pasan a un proceso de potenciar nuestra capacidad de pensar, de repensar y de enfrentar los entornos como organización. De alguna forma, frente a escenarios cambiantes, las organizaciones deben reflexionar estratégicamente sobre la manera en que se van a comunicar dentro de las diversas áreas de la organización. También esto subyace la posibilidad de establecer nuevas herramientas, de conformar una amplia gama de recursos que van a dar soporte a los objetivos estratégicos y van a conducir a la organización en los nuevos escenarios y en los nuevos objetivos que se han trazado. Por lo tanto, es fundamental también una reflexión permanente y continua. Todos los procesos de planificación deben ser analizados, deben ser evaluados y, como dice acá, identificar cuáles son los objetivos con mayor claridad, cuáles son las herramientas y cuáles son los recursos que se deben potenciar para alcanzar los objetivos y los propósitos de la organización. O sea, hoy por hoy, el tiempo y la importancia que le demos hacia la comunicación va a permitir ser el instrumento de éxito para las organizaciones y también de alguna forma para poder darle sentido y cuidar a los colaboradores que participan en estos procesos de cambio. Las organizaciones deben, en tiempos actuales, ser capaces de generar una sensación de respaldo, una sensación de protección hacia sus colaboradores, pues estos elementos van a tener un efecto directo en los entornos y especialmente en la comunidad donde la organización se desarrolla. Vamos por la siguiente. Esta lámina intenta esbozar una pregunta muy importante, sobre todo en este escenario actual que hemos atravesado desde que comenzó esta pandemia. ¿Qué ha cambiado en ti? Esa es la pregunta en esta pandemia. El diagrama que está frente a ustedes presenta la siguiente situación. De alguna forma, la crisis sanitaria,
la presencia de la pandemia y del COVID nos sacó de nuestra zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? ¿Cierto? Es la zona segura, donde yo mantengo y sostengo control frente a los procesos externos y de alguna forma también me hace sentir cómodo y me hace sentir seguro. ¿Qué sucede con los efectos ocurridos con la aparición de la pandemia y con la aparición del COVID? Fuimos impulsados hacia la zona de miedo. ¿Qué aconteció en esta instancia? Que la zona de miedo es efectivamente ese lugar que atraviesa por la desconfianza, la inseguridad. Y la zona de miedo también nos genera, ¿cierto?, una suerte de ansiedad frente a lo desconocido. Vivir tan cercanamente la muerte, ver cómo los dispositivos de salud, cómo las empresas, cómo las organizaciones fueron obligadas a cerrar la cortina y a cambiar sus formas de trabajar frente a la posibilidad de contagio y posteriormente el temor que todos tuvimos, ¿cierto?, a la posibilidad de infectarnos, de enfermarnos y también de atravesar tiempos tan difíciles como acudir a centros de salud, ¿cierto?, por la enfermedad, incluso en muchos de los casos, seguramente a casos cercanos a ustedes también pudo haber ocurrido, haber estado en condiciones, ¿cierto?, de riesgo vital, que es una de las sensaciones de mayor temor que vivió la población a nivel mundial. Esa zona de miedo que todos atravesamos también nos permitió de alguna forma, como se ve en el diagrama, transitar por la zona de aprendizaje. Bien, ¿cuál es la zona de aprendizaje? La zona de aprendizaje nos permite generar una mirada frente a la adquisición de nuevas experiencias, de enfrentar nuestra vida, nuestro entorno con nuevas habilidades. Y si uno mira desde el punto de vista positivo lo que significa adquirir nuevas habilidades, también es la capacidad de valorar que tenemos cambios que podemos asumir y la posibilidad de resolver nuevos escenarios de cambio. O sea, la zona de aprendizaje nos instala en la posibilidad y la oportunidad de enfrentar nuevos desafíos. Voy a pensar en aspectos tan simples como los cambios que ocurrieron seguramente en cada uno de los hogares, donde hubo que transitar, ¿cierto?, sobre la base de los salvoconductos, del cuidado de la población y en este confinamiento que todos tuvimos que vivir en nuestras casas, tuvimos que también aprender a organizarnos de una forma distinta entre los horarios, ¿cierto?, laborales, académicos y también las tareas del hogar, que seguramente todos tuvimos que, con mucha voluntad y con una actitud distinta, poder acceder a esta zona de aprendizaje, ¿cierto? Tuvimos que impulsarnos al proceso de adaptación. Y como aparece acá en el diagrama, el punto de mayor alcance de esta pandemia o de esta oportunidad de crisis que vivimos todos de forma obligatoria fue también transitar hacia la zona de crecimiento. Y aquí me quiero detener porque la zona de crecimiento es una zona donde se puede visualizar y se pueden plantear nuevos retos, nuevos propósitos. La zona de crecimiento nos impulsa a seguir avanzando hacia nuevos desafíos. Por ejemplo, hoy estamos revisando nuevos contenidos y tenemos que incluso analizar la posibilidad de generar nuevos elementos de la comunicación estratégica en nuestra organización. Estas nuevas herramientas claramente nos van a permitir acceder a nuevos liderazgos, a adaptarnos a nuevos escenarios y hoy día quizás, ¿por qué no decirlo?, transformarnos en nuevos líderes. Cada uno de ustedes ha sido convocado a esta capacitación porque ejecutan un rol importante. Quizás un liderazgo que se ha ido construyendo a través de la experiencia y también esta oportunidad de la crisis sanitaria y la crisis que acabamos de
digamos, de señalar, nos ha instalado en un proceso de visualizar aspectos que estaban fuera de nuestro alcance y que hemos tenido que revisar, repensar y hemos tenido que avanzar y crecer. No obstante, más allá de los objetivos, ¿cierto?, que tiene cada cargo, cada rol en la organización, desde el punto de vista directivo, desde el punto de vista de la ejecución de las tareas, también hay una zona muy personal que está detrás de esto, que se instala también en la capacidad de vivir y proseguir hacia la consecución de nuestros sueños personales, familiares, profesionales. Estas son las nuevas metas, estos son los nuevos escenarios y este es el mensaje positivo que podemos sacar en limpio, quizás con la posibilidad de conquistar nuevos objetivos a partir de lo que ha ido ocurriendo estos últimos 2 años. Los voy a invitar a generar una reflexión. Ya dijimos que todo lo que tiene que ver con comunicación estratégica, todo lo que tiene que ver con procesos de planificación, de análisis de las formas de comunicarnos a nivel interno y también externo, también nos obliga a generar una actitud y un pensamiento crítico, donde tenemos que ser capaces de ir formulando preguntas y atrevernos a generar reflexiones, donde vamos a impulsar la generación de ideas, también un análisis enfocado a nuestra forma de ser y también cómo estamos visualizando y percibiendo nuestros entornos. Les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan, en una hoja de registro, como fue indicado en el módulo de presentación inicial, llevar un cuadernito o un blog de notas o un blog virtual, como ustedes quieran, pero en ese cuadernito me gustaría que pudieran pensar en estas dos preguntas y poder analizarla y poder detenerse en un tiempo no mayor de entre 5 o 10 minutos. Lo primero que les voy a preguntar, ¿qué características personales se han fortalecido en tu rol dentro de la organización? En esta pregunta me gustaría que ustedes pensaran en los elementos de las habilidades blandas, por ejemplo, en los elementos que tienen que ver con el desarrollo de habilidades técnicas que fueron desarrollados o fueron adaptados para poder generar la consecución del trabajo diario en la organización. ¿Y por qué también podemos pensar en los aspectos valóricos y éticos que estuvieron detrás de esos elementos que pudieron salir a la luz a través de los cambios que tuvimos que vivir durante este proceso de adaptación? Esa es la primera pregunta en primera instancia. Por favor, tómense un tiempo, piensen, reflexionen y anoten lo que aparece como respuesta a ese interrogante. Luego de ello me gustaría también proponerles la siguiente reflexión. ¿Qué experiencias te han marcado este año pensando en tu cargo dentro de la organización? Cuando hablamos de experiencias que han marcado, yo también los quiero llevar a estas experiencias que se viven dentro de las estructuras organizacionales, ¿cierto? En la labor de los gerentes, de los directores, de los jefes, de los encargados, de los colaboradores, en distintos ámbitos. Y también, ¿por qué no pensar en poner esa especial atención de poder valorar que las cosas pasan por algo? Y de este año, o este últimos 2 años, este último proceso que ha sido tan complejo para todos, podemos ir visualizando cuáles fueron los focos y los estándares que se fueron entregando o dando por resultado a través de las distintas funciones en el desempeño del cargo.
quizás suponer algunas experiencias difíciles, algunas experiencias complejas, algunas experiencias que marcaron un antes y un después. Pueden ser desde el ámbito de los conocimientos, de las habilidades técnicas, ¿cierto? De las habilidades de interacción tanto con el cliente interno, que pueden ser las áreas de la misma organización, o también algunas experiencias que pueden haber sido el reflejo de su rol frente al entorno, a la comunidad, a los clientes o a nuestros grupos de interés. Esa reflexión, por favor. La misma idea. Tome su cuaderno o su bloc de apuntes y haga un ejercicio de reflexión donde pueda responder este interrogante de manera reflexiva. Bien, una vez asumido este ejercicio y este desafío, vamos a entrar de lleno a un proceso que es una revisión a través de la lectura y la revisión técnica de un material muy interesante, de una revista llamada Razón y Palabra, ¿ya? Una revista específicamente focalizada en todos los elementos de comunicación desde el punto de vista académico y también del surgimiento de estas nuevas necesidades en el mundo de la industria y de las organizaciones. Uno de los temas que aparece acá, en este contexto, tiene que ver con un análisis que se ha realizado en unas empresas a través del análisis de las dinámicas del contexto y cómo las organizaciones han sido capaces de generar respuesta frente a estos entornos cambiantes. La tabla que ustedes ven ahí es la condensación y es el trabajo de análisis de estos autores, Costa, Ritter y Manucci, desde el año 2009-2010 en adelante, y de alguna forma han instalado dentro de las dinámicas del contexto un punteo muy interesante para generar un análisis frente a las respuestas de las organizaciones en los contextos organizacionales cambiantes, específicamente del siglo XXI. Los temas que aparecen en primera instancia tienen que ver con procesos donde las articulaciones de los objetivos organizacionales permiten generar una comprensión de estas dinámicas del entorno para generar y convertir estos elementos en un valor de procesos y de elementos intangibles. Uno de ellos, obviamente, es la información. Y como también las relaciones de las organizaciones frente a los entornos también va dando pie a una mirada distinta. Más allá del enfoque tradicional de comunicación, nosotros vamos a analizar en esta tablita cómo se pueden generar estos flujos de mensajes a través de una red de relaciones interdependientes que además generan procesos de análisis frente a los medios de comunicación, pensando en que detrás de los medios de comunicación y del entorno hay personas, hay actitudes, hay sentimientos y relaciones y hay ciertas habilidades que van generando un sistema muy complejo, pero a su vez abierto frente a las influencias de los entornos. El aporte que tiene la comunicación sobre la base de las organizaciones tiene categóricamente un punto de vista estratégico, más allá de los intercambios de mensajes y de los objetivos y los propósitos de la relación de la organización con el entorno, también genera un proceso de análisis frente a los procesos de mejoramiento continuo que debería tener cada organización. Uno de los elementos que aparece acá tiene que ver con los intereses y las expectativas que tienen los grupos de interés, ya los stakeholders explicados anteriormente. La idea principal es fomentar un diálogo
construir vínculos más sólidos, cada vez más fuertes y que pudieran proyectarse a ser más duraderos en el tiempo entre estos elementos eh, desde las organizaciones como sistemas abiertos y también cómo promover una consolidación de un proceso de proyección organizacional que va a generar vida, ¿cierto? Unión y cohesión a la organización desde su interior. ¿Ya? Acá nosotros lo que queremos destacar en todo esto, en este punteo tan interesante que ustedes están viendo, en que los procesos que se van a visualizar tienen que ver con lo siguiente. En primera instancia, estamos analizando que dentro de las dinámicas del contexto hay un tremendo elemento que hoy día todos lo conocemos y lo podemos identificar con mucha claridad, que tiene que ver con la innovación y con la tecnología. Gracias a la innovación y a la tecnología nosotros podemos hacer estas clases de carácter asincrónico, remoto, ¿cierto? Y podemos también trabajar y podemos desempeñar distintas tareas en nuestra labor social, ¿ya? En el mundo del trabajo, en el mundo académico, en el mundo incluso de las relaciones familiares. Frente a este proceso, nosotros podemos entender que las organizaciones han tenido la obligación de ser cada día más flexibles y ser capaces de inteligentemente adaptarse a estas propuestas nuevas de innovación y de crecimiento. Una de ellas, obviamente, es la tecnología, que avanza incluso más rápido que la evolución humana. Tenemos hoy día con mucha claridad cómo la automatización y la robotización se ha ido instalando en distintos procesos industriales. Eso es un ejemplo. Luego de ello tenemos el proceso de eficiencia, productividad y calidad, que tienen que ver con estos elementos que acabamos de mencionar, el uso y la apropiación de tecnología. Si yo tengo la posibilidad de hacer una inversión tecnológica, de generar dentro de una línea de producción robot o máquinas que puedan generar procesos repetitivos de forma más eficiente, más de mayor calidad, ¿cierto? De menor riesgo para las personas, para los colaboradores, nuevamente aparece la idea de que la eficiencia y el uso de la tecnología puede impulsar esa evolución y esa mejora continua, ¿cierto? El tercer punto tiene que ver con los entornos de globalización. ¿Y por qué también hablo de la globalización como un fenómeno particular? Porque también ha generado un impulso de la creatividad y ha generado que en las organizaciones la globalización hace un efecto a nivel comunicacional de mantenernos más visibles, de mantenernos proyectados, incluso más allá de los alcances que las mismas empresas son capaces a veces de visualizar. La globalización nos permite, ¿cierto?, ofrecer nuestros productos, nuestros servicios a distintas esferas de esta comunidad global y también en cómo una solución que puedo generar dentro de mi territorio o de mi país o de mi zona, de mi comuna o de mi lugar de trabajo puede también generar un impacto y una solución a nivel global en otros territorios del mundo. Eso es algo sumamente interesante. También podemos proponer acá, en esta tabla, el análisis que se entrega frente a las nuevas tendencias del consumo, pensando en que las nuevas tecnologías también generan nuevos procesos de adaptación y nuevas sinergias, en el sentido de que los procesos de producción y de servicio también van cambiando y se van adaptando y se van fortaleciendo o se van integrando en buscar una manera o las mejores formas de satisfacer las necesidades del entorno. Otro elemento que aparece acá es el poder de los grupos de interés, los stakeholders, pensando en cómo la relación que se establece entre estos grupos de interés y los productos o servicios que entregan las organizaciones
permiten hoy día mantener procesos de comunicación que van a generar, ¿cierto?, la base o la plataforma que va a impulsar el desarrollo de las organizaciones. Hoy día la opinión, hoy día la información, hoy día la reputación, que se va a hablar más adelante, pasa a ser un elemento central en el proceso de generar, ¿cierto?, satisfacción y gratificación de los productos y de los servicios que entregan las organizaciones. Otro elemento también importante que tiene que ver con el crecimiento en los mercados, esto tiene que ver, el crecimiento en los mercados tiene que ver única y exclusivamente a cómo generar procesos de instalación en los mercados, pero también desde un punto de vista de cómo estos procesos organizacionales se van adaptando a estas nuevas exigencias y a estos nuevos cambios que hoy día exigen incluso el enfoque de la sostenibilidad mucho más allá de los elementos económicos también, como también va a ser revisado más adelante en procesos que tienen que ver con la importancia del uso energético, del respeto hacia el medio ambiente y como también hacer un uso inteligente de los recursos que tenemos disponibles. Otro elemento importante tiene que ver también con los cambios sociales, políticos y económicos, como por ejemplo lo que nosotros hoy estamos viviendo como región. Voy a hablar de Sudamérica, y tiene que ver también cómo el fenómeno de la crisis económica, política y social ha ido generando ciertos escenarios móviles, o algunos de los especialistas los llaman los escenarios líquidos, que tienen que ver con ese proceso de construcción y a veces de instalación, de confianza o de inseguridad, llámese crisis política, crisis social, y como también estos elementos del mercado, estos elementos de la toma de decisiones, por ejemplo, en la gobernanza, van a generar cambios también dentro de la organización. Nosotros sabemos en Chile que estamos atravesando un proceso muy fuerte, muy intenso en función de los elementos sociales que se han puesto sobre la luz, y como también hoy día se está desarrollando un proceso constituyente que va a generar también un proceso de impulso frente al escenario del futuro, y cómo esto va a tener un efecto determinante en nuestros procesos de producción, de servicios, y esperemos obviamente que todo lo que pueda ocurrir desde este análisis pueda acontecer de la mejor forma posible, siendo positivo y pensando en un futuro en el cual podemos superar obviamente esta crisis que viene desde el año 2019. Esto también golpea a todos los escenarios, tanto públicos como privados, ¿cierto? Y también en la proyección de las inversiones y todo el tema vinculado a los cambios políticos, sociales y económicos que atraviesan los países, y hoy específicamente, como he dicho, en la región de Sudamérica. Otro tremendo elemento importante que aparece ahí es la conciencia ambiental, que ha generado una nueva forma de repensar lo que va a ocurrir en 10, 20, 30, 40 años en el futuro. O sea, aquí, por ejemplo, la modificación de la matriz energética, por ejemplo, todos los procesos que tienen que ver con las emisiones de CO2, cómo las empresas, las organizaciones van a ser capaces de tomar conciencia, de hacerse cargo de forma responsable y generar lo que se manifiesta acá como la creación de alianzas estratégicas para poder enfrentar las demandas de la humanidad en el futuro. ¿Qué podemos hablar de estos elementos como se manifiesta en esta tabla? Que los desafíos hoy por hoy atraviesan una generación de elementos que es una mezcla muy interesante, que atraviesa la identidad de la organización, la imagen que genera a los entornos
y también cómo se va construyendo también una cultura, ya con todos estos elementos que estamos viendo acá, vamos dando cuenta, ¿cierto?, de la importancia de cómo se movilizan las ideas, cómo se movilizan eh, los valores corporativos, las creencias que tiene cada organización para poder desplegar, ¿cierto?, los niveles de ejecución, tratando de generar lo que hablamos acá, un impacto. Y ojalá este impacto pueda ocurrir, ¿cierto?, desde las entrañas o desde el interior de la organización y poder proyectarlas hacia el exterior con un sistema de comunicación que pudiera tener un efecto de articulación que va a ser clave en la adaptación a estos nuevos escenarios y a estos nuevos contextos, eh, digamos, de las dinámicas de respuesta de las organizaciones en este nuevo escenario del siglo XXI. La comunicación desde los públicos internos. Aquí no hay cambio, como dijimos en un par de slides acá, que no hay cambios que no pasen por el filtro de las personas. Por lo tanto, eh, claramente el llamado está en concentrarnos en la comunicación interna. Cuando hablamos de los espacios públicos internos, tenemos que pensar en que la comunicación interna permite generar hoy día un contacto, incluso que va más allá de las barreras físicas, ¿cierto? Hoy día podemos generar reuniones virtuales, podemos gestionar los talentos, podemos gestionar, digamos, los directivos, los gerentes, las organizaciones. Hoy día pueden compartir, pueden aclarar y pueden proponer temas de mayor interés para poder enfrentar las crisis actuales, ¿cierto? Tenemos, ya lo dijimos, varios escenarios, ¿cierto?, que son dinámicos, que son líquidos para la sociedad postmoderna, como lo dicen algunos autores importantes, eh, y eso permite abrir espacios para generar una retroalimentación entre los participantes. O sea, acá en la parte superior, ¿cierto?, ustedes ven la palabra retroalimentación, que está vinculada precisamente con la capacidad, ¿cierto?, de generar una buena comunicación interna en estas reuniones virtuales, en estos procesos, ¿cierto?, de articulación desde esta nueva dinámica de los escenarios de cambio, ya con la finalidad de generar nuevas ideas. Como lo dijimos también un par de slides acá, todos tuvimos que vernos enfrentados y de alguna manera puntual impulsados a trabajar de forma telemática, a generar estos espacios de teletrabajo, digamos, un eje central en la productividad del país y, por qué no decirlo, en muchos territorios del mundo. Entonces, estos canales de contacto que partieron de forma obligada, se fueron transformando en canales permanentes, procesos que se fueron dando de manera más efectiva, quizás con algunas dificultades en el comienzo, pero se quedaron y se fueron manteniendo entre los equipos para que los colaboradores, ¿cierto?, de las organizaciones pudieran suscitar cambios frente a la pandemia y se pudieran generar nuevas formas de asociación interna. Cuando hablamos de este trabajo de áreas, no fue fácil para todas las organizaciones, específicamente para quienes eran más resistentes a estos cambios tecnológicos, pero cuando ya nos instalamos en este escenario, nos empezamos a dar cuenta de que también fue una fuente de generar nuevas ideas y nuevas formas de trabajar en el mundo de la tecnología. Por otra parte, los canales de contacto intentaron buscar más eficiencia, más eficacia y más cercanía en estos mundos virtuales a través de mantener una comunicación, como se explica en esta lámina, de canales de lenguaje más sencillo, más claro y más humanizado. Nosotros, cuando atravesamos esta barrera de la tecnología y nos empezamos a dar cuenta de que estos aparatos, esta tecnología, esta forma de comunicarnos, también nos podría traer
dificultades, muchas de ellas se fueron dando por la ambigüedad de los mensajes, por la incapacidad de generar una estructura de trabajo y por la consecución, obviamente, de trazarse objetivos y de no poder cumplir frente a ellos. Por lo tanto, un elemento que pasó hoy día a generar un punto de inflexión y un punto relevante frente a la adaptación de las organizaciones tiene única y exclusivamente que ver con la forma de humanización que le dimos a este nuevo escenario de trabajo. El marco donde se 17 horas. desenvolvió este proceso tiene que ver con un proceso de trabajo con un componente valórico, con un componente ético detrás. Eso exige el trabajo, el respeto a la comunicación, los valores institucionales, la, digamos, repensar la mirada que teníamos frente a nuestro proceso de comunicación interno también nos obligó a generar un movimiento que nace dentro de la organización y que tiene un efecto fuera de ello. A este elemento de humanización virtual que definen los especialistas lo llamamos también el efecto de transformación. Y es donde efectivamente estos espacios pasan a generar una actitud de responsabilidad frente a esta transformación digital, tecnológica, al mundo más humanizado y generar cambios en la forma en cómo nosotros fuimos comprendiendo estas ideas y pudimos seguir creciendo y desarrollarnos profesionalmente. Yo creo que ahí está el foco y el resultado. O sea, este movimiento y este proceso de adaptación permitió este proceso de transformación basado en la tecnología, pero un componente humano en el trasfondo y en lo más consistente del trabajo que se fue desarrollando en el desarrollo de la pandemia. Bueno, como les explicaba anteriormente, hay un estudio y un trabajo que yo he intentado seleccionar para hacer este curso y este módulo más didáctico. Es también la posibilidad de visualizar cómo se fueron dando y en los registros y lo que hay en la academia, cómo, cómo distintas organizaciones que se dedican a distintos contextos pueden tener ciertas perspectivas, sobre todo en la opinión de los directivos, y cómo la importancia de este cuerpo directivo y cómo la importancia de cómo visualizar el mundo de la organización, el mundo de los negocios, de la empresa, hacia los procesos de adaptación en estos entornos que van cambiando. ¿Cierto? Acá se levantó una investigación el año 2013 y fue un trabajo a través de la selección de tres empresas. La empresa A, como aparece en el recuadro, es una empresa de Colombia, es una empresa vinculada a la banca, ¿cierto? Con un sector bien definido. La empresa denominada empresa B es una empresa de Colombia que trabaja en alimentos. Y la empresa C es una empresa suiza que también trabaja en alimentos. Este trabajo se pudo obtener en base a Merco, que Merco, digamos, la traducción o la definición es el monitor empresarial de reputación corporativa. O sea, son empresas que fueron capaces de generar en este proceso una buena reputación, una buena imagen, pero también monitorizada por entornos que no son ellos mismos, finalmente. Merco lo que intenta hacer es evaluar cómo se ven reflejadas las marcas y cómo las marcas van llegando a estos entornos, a estos grupos de interés. Y este monitor empresarial
funciona desde aproximadamente 20 años, ¿cierto? Del año 2000, y va tratando de medir, ¿cierto? Cómo van siendo referenciadas las marcas o las mejores marcas dentro del mundo. Entonces, creo que para poder seleccionar y para poder explicar este tipo de praxis es importante también analizar cómo las empresas que logran mantener una buena reputación lo van haciendo y cómo lo van pensando. Acá se midieron 4 aspectos y esto es lo que voy a mostrar en esta clase y en este módulo. Son 4 aspectos los que fueron analizados. El primero, el aporte de la comunicación a la estrategia de la organización, ¿ya? El segundo tiene que ver con el aporte de la comunicación a las relaciones con el entorno. El tercero es la vinculación de públicos internos en las estrategias de comunicación. Y el cuarto tiene que ver con los aspectos a priorizar en la comunicación de las organizaciones del presente y del futuro. Vamos a avanzar y vamos a analizar esta tabla tan interesante que tiene que ver con los aportes significativos de la comunicación a la empresa. Cuando analizamos este proceso, lo primero que se viene aquí al análisis tiene que ver, como se menciona en el título, el proceso de comunicación como ente clave. Para poder generar un despliegue y una ejecución efectiva de la estrategia organizacional, se le consultó a los líderes de estas empresas y los 3 coinciden en reconocer la importancia del proceso de comunicación dentro de la organización. Para la empresa A, siente, el directivo de la empresa A, ¿cierto? Y dice que uno de los aportes más significativos hacia las comunidades es la construcción de una reputación como el resultado de la coherencia entre el pensar, entre el decir y en el hacer. Yo creo que con eso, esa explicación, claramente uno ve una línea consistente. Por su parte, la empresa B enfatiza que la importancia es trabajar y fortalecer un diálogo fluido y profundo con públicos para generar la sostenibilidad que es el elemento central de la estrategia. O sea, tanto los públicos internos como los externos tienen que existir una fase de conexión porque esto va a generar la permanencia y la sostenibilidad de la estrategia. Uno de los elementos fundamentales de esta recogida de datos es que también reconoce el papel del entorno y la participación de los públicos internos y externos, o sea, es lo central para ellos. Donde se sostiene finalmente la estrategia de negocio. Para la empresa C, que está hacia la derecha de la pantalla, la comunicación también fue vista desde el punto de vista interno con la posibilidad de poder colaborar entre el conocimiento de la compañía y la estrategia en función de poder darle una alineación, como se dice en términos explicativos, trataron de ajustar el traje a la medida en el sentido de tanto lo diseñado y lo pensado desde las necesidades de los trabajadores, de los colaboradores y de los entornos, pudieron tener una relación directa en función de los intereses organizacionales, en función de los productos y de los servicios. En este caso, productos alimentarios, que fue lo que aparece en este estudio. Las opiniones, tanto de las 3 empresas frente a la comprensión y al desarrollo de la estrategia, se fundamentó en cómo dar pie a la consecución de los objetivos corporativos. También se establece en esta tabla de análisis el diálogo y la conversación fluida que se fue generando entre la organización y la organización de modo interno, y cómo esto también va generando un puente sólido frente a
las organizaciones y frente a los procesos que se van dando de manera externa, o sea, la comunidad, los entornos sociales. El estudio pudo destacar al menos tres elementos fundamentales para poder hacer una secuencia y un análisis de aspectos similares en este levantamiento de aportes significativos a la comunicación dentro y fuera de la empresa. El primero, que hay un acercamiento y diálogos de los actores internos y los actores externos. ¿Ya? Esa es la primera conclusión y el primer hallazgo que aparece en este estudio. En el segundo, que se facilita la interpretación y se despliega una estrategia para generar y obtener información de los entornos. O sea, así como un emisor y un receptor y una retroalimentación permanente nos permite identificar, decodificar y plantear un mensaje en una idea fuerte o una idea fuerza, la información del entorno pasó a generar este proceso nutritivo de retroalimentación para poder dar satisfacción a los entornos y a esta comunidad donde se desempeña cada empresa. Esto, como resultado, genera el proceso de construcción del elemento que está en estudio acá, que es la reputación de las marcas. Como se observa, las empresas pueden tener una amplia gama de servicios, de productos, pero lo importante, lo significativo de este estudio tiene que ver con generar, ¿cierto?, una comunicación que pudo superar estas barreras, ¿cierto?, digamos, de la verticalidad y trabajar de un modo más horizontal para generar una comunicación más abierta, más directa, más personal, participativa y fluida. Que establece este análisis es que la estrategia, uno de los elementos fundamentales de la estrategia exitosa de reputación tienen que ver con la multidireccionalidad. ¿Qué quiere decir? Esos son directivos, gerentes que están abiertos a escuchar, que generan apertura en sus equipos, en su público interno y hacen un proceso de construcción de puentes, de elementos para poder considerar, ¿cierto?, un diálogo fructífero y mantenido y progresivo con los entornos, con sus clientes y con el aporte que cada empresa, cada organización genera hacia la sociedad. La siguiente tabla tiene que ver con el aporte de la comunicación a las relaciones con el entorno. Al hablar cómo aporta la comunicación para mejorar las relaciones entre la organización con el entorno, un aspecto que se destaca tiene que ver con cómo los líderes van viendo la reputación y cuál es el significado que decodifican frente al campo de intervención que tiene cada empresa en su producto, en su servicio, y cómo también estos elementos intangibles que se van transformando consecutivamente en elementos valiosos para las organizaciones pueden generar estos elementos que sostienen esta comunicación estratégica y que hacen de esta acción un efecto beneficioso para poder construir lo que aparece acá en este diagrama, la anhelada reputación. Si ustedes pueden ver ahí, la reputación es algo que se construye a través de la comunicación, a través de la experiencia, y también aparece ahí en este embudo, ¿cierto?, incluso los chismes, el boca a boca, el cómo resolver o no problemas frente a las dificultades y a las crisis que también se van a revisar más adelante en otros módulos, van generando una imagen y un estilo y una política de decisiones en la empresa. La empresa A, analizando cada uno, ¿cierto?, por separado,
plantea que existe una estrecha relación entre la comunicación y la identidad de la empresa y de alguna forma distingue tres tipos de identidad, las define como una identidad deseada, que es lo que la organización piensa y define que quiere ser. Por otra parte, la identidad proyectada, que es lo que la empresa dice a través de los elementos de cómo decir y cómo hacer las cosas. Y un tercer elemento que tiene que ver con la identidad percibida, que es lo que la gente o el mercado, los clientes piensan de la empresa. ¿Cierto? Entonces, la comunicación actúa sobre la identidad proyectada en función de cumplir con la necesidad de establecer esta coherencia entre el decir y el hacer y lo que las personas piensan de la organización. A través de ese juego de elementos aparece el fenómeno de la reputación. Por otra parte, la empresa B destaca el interés de su organización para estar abierta al diálogo, construir relaciones de confianza para que la organización vaya generando distintos o diferentes estrategias para poder cumplir con las expectativas y las percepciones de los grupos de interés. En este aspecto se considera la construcción de la estrategia del negocio que está enfocada a la sostenibilidad, o sea, promueve escenarios, promueve dichos diálogos para poder cumplir con las expectativas y los intereses de su público objetivo, sus grupos de interés. Por su parte, la empresa C, si ustedes visualizan la tabla, indica que la construcción de las relaciones con los entornos se basa en la reputación y en este sentido en la forma como es percibida la empresa. Por tanto, considera que la estrategia de comunicación debería lograr una relación cercana y un reconocimiento mutuo entre la organización y los públicos en su entorno, en su territorio y donde se desempeñan finalmente. El punto 3, la vinculación de públicos internos en las estrategias de comunicación. Y aquí elegí, ¿cierto?, que la reputación, como dijimos, es multidimensional, tiene un énfasis entre un desarrollo atingente, tanto de las necesidades, de cumplir con las expectativas, pero también viene a dar cuenta de cómo las empresas van atravesando cierta incertidumbre y cómo se van proyectando en esta idea de querer proyectar, sentir o tener una idea, y también cómo es percibida por los mercados. Entonces, acá, la vinculación del público interno en las estrategias de la comunicación, podemos identificar, ¿cierto?, que a diferencia de la perspectiva tradicional, de la cual se genera un análisis a través del aporte y la participación de los colaboradores dentro de la organización, en esta consulta y en este análisis hubo un marcado interés en reconocer el papel que tiene cada trabajador dentro de la estrategia de comunicación. O sea, hubo un análisis que se levantó dentro de las distintas áreas de la empresa que participan en estos procesos de desarrollo y generaron una mirada a través del rol activo de cada trabajador dentro del proceso. No obstante, ellos identificaron la necesidad de contar con canales de comunicación de doble, de triple y de múltiples vías para fortalecer la integración, para fortalecer la comunicación y para generar una coherencia interna dentro de la imagen corporativa. De estos comentarios se resalta que la comunicación vendría siendo una responsabilidad compartida entre todos los miembros de la organización y forman parte de estos procesos internos de la comunicación para traspasarlos en un proceso que se va potenciando a esos nuevos canales para poder generar una comunicación interna de modo más abierto y mucho más participativo para enfrentar
los entornos y los grupos de interés. Por lo tanto, eh, vamos generando una secuencia de análisis y en este cuarto punto vamos a analizar los aspectos a priorizar en la comunicación de las organizaciones del presente y del futuro. Dijimos que comunicación estratégica nos plantea, como aparece en este mensaje, un mensaje para pensar. Si nosotros construimos en una imagen corporativa y pensamos en una imagen corporativa, tenemos que aprender del pasado, tenemos que ser capaces de vivir el presente, aquí y ahora, y un elemento que es transversal y ocurre en todas las organizaciones para la subsistencia y para la sostenibilidad y la progresión del desarrollo de una empresa es creer en el futuro. Entonces esta imagen es muy potente, la que aparece en la pizarrita, y es lo que intenta también reflejar que la comunicación estratégica genera prioridades en la comunicación y que esas tienen un acento muy particular en cómo las empresas que cuentan con buena reputación logran leer e interpretar estos códigos. Uno de los análisis que podemos ver acá reflejado en esta tabla es que en la empresa A se visualizaron y se levantaron los siguientes aspectos. Tuvieron una capacidad de anticiparse frente a los problemas. Hubo la posibilidad de construir un posicionamiento desde lo real. Ya dijimos, aprender del pasado, tomar conciencia del presente, pero también creer en el futuro, y esos tres elementos van a estar jugando un papel muy importante en este cuarto punto. Lograr validar las acciones de la organización, o sea, tener una licencia social con la comunidad, con los clientes, con los ciudadanos. Ya dijimos que todas las empresas, todas las organizaciones generan un aporte al entorno. Trasladar el interés de la comunicación de una sociedad de consumo a una sociedad de causas. Siempre es importante tener un aporte, no solamente desde el punto de vista mercantil, económico, sino también de un punto de vista social y de progreso que tiene que ver con un desarrollo humanizante, como dijimos anteriormente. Incorporar el concepto y las acciones alrededor de la sostenibilidad. Eso también va a ser un tema que va a aparecer en comunicación estratégica en los distintos capítulos. Mayores flujos de comunicación para la mejora de la toma de decisiones organizacionales. Ya dijimos también flujo interno, flujo externo, horizontalidad, flexibilidad. La gestión de la comunicación no solo debe buscar visibilizar lo que hace la empresa, sino darle sentido a lo que hace para mayor apropiación, conocimiento y uso. Empresa A. Empresa B. ¿Qué encontramos frente a las prioridades de la comunicación? Dice, construir una cultura de diálogo donde los diferentes grupos puedan aportar, puedan cuestionar, innovar y criticar a la organización y la realidad. Comprender mejor el entorno. Comprender y poder construir relaciones de confianza. Eso también pasa a ser una clave dentro de este análisis. Obtener una información valiosa para innovar, alienar expectativas con nuevos grupos de interés. O sea, ahí está generando, ¿cierto?, la perspectiva de desarrollo, de avanzar, de idea en avanzada, de innovación, de creatividad. Gestionar riesgos, ¿cierto?, atreverse. Y el otro elemento que aparece es la comunicación para garantizar la sostenibilidad del proyecto empresarial u organizacional. La empresa C establece dos elementos de análisis que fueron recogidos en este trabajo, que tienen que ver con apoyar a la organización en la construcción de la reputación y, en segunda instancia, dar a conocer la compañía y cómo ésta crea valor para sus grupos de interés. O sea, el valor agregado y todo lo que tenemos que ver con ese concepto, ¿cierto?, de cómo agregarle valor a los productos y los servicios en función de todos estos aportes que pueden ir sobre la línea de los aportes a la sociedad.
El siguiente punto tiene que ver con los desafíos de la gestión de la comunicación en las organizaciones. Y esto tiene que ver con las primeras décadas del siglo XXI, cómo se ha generado un proceso de desarrollo y de perspectiva estratégica. En este sentido, aparece acá eh, un pequeño diagrama con 4 elementos donde se genera un flujo circular a través del análisis de 4 elementos que son fundamentales. En primera instancia, la perspectiva estratégica. Esto tiene que ver con la comunicación denominada comunicación organizacional, que es el concepto que se usa tradicionalmente. Cuando se hace una bajada y un enfoque desde lo mecánico, desde lo instrumental, gestionándolo frente a los canales y a los medios de comunicación. ¿Ya? La perspectiva estratégica tiene eso, hace una bajada, ¿cierto?, de los conceptos de la idea y es capaz de gestionar en los distintos medios de comunicación, internos principalmente, para que puedan ser reflejadas hacia el exterior de las empresas. Las organizaciones que fueron revisadas anteriormente demuestran un cambio significativo en la forma como conciben los procesos de comunicación y ellos establecen una mirada muy especial en la necesidad de construir un diálogo interno, luego externo, y proyectarse y enfocarse hacia las expectativas de los grupos de interés. O sea, siempre buscando qué es lo que me está diciendo el mundo, el entorno, para yo poder tomar esta idea, ¿cierto? Poder trabajarla y darle una coherencia y un canal de desarrollo dentro de la organización. Entonces dice acá, la comunicación podríamos revisarla como un proceso que debe ser planeado, debe ser organizado y debe ser articulado con la dinámica organizacional, tratando de fortalecer un horizonte a largo plazo y, como hablamos también anteriormente, tratar de buscar una conexión con las condiciones del entorno cambiante, que eso es lo que yo creo que se genera un punto, ¿cierto?, de incertidumbre importante, cómo nosotros nos vamos visualizando y vamos sintonizando con este mundo que sigue sus propios rumbos y que va cambiando de forma acelerada. Desde este punto de vista, la perspectiva estratégica debería sostener objetivos claros, debería transmitir estos objetivos en acciones concretas y buscar la manera de garantizar los recursos identificados para poder ver esta inversión, estos recursos humanos o físicos o de inversión económica en resultados que puedan ser visualizados como verdaderos aportes al entorno, a los clientes, a los grupos de interés. Cuando analizamos el siguiente punto, que tiene que ver con la integración con los diferentes actores, el análisis está centrado en un público, ¿cierto?, en un público de interés para las empresas, para las organizaciones, en cuanto el cliente hoy día pasa a ocupar un rol muy importante. No obstante, ese cliente, ese entorno, también subsiste a través de comunidades que cuentan con medios de comunicación y del cual también de forma explícita o implícita existen mecanismos de control donde aparecen los líderes, ¿cierto? Líderes de opinión, donde aparece la comunidad, donde aparece la sociedad en su amplio espectro y donde la organización debe en su conjunto ser capaz de tomar estas relaciones tan importantes para poder generar una integración de nuevas dinámicas de relacionamiento. ¿Ya? Las organizaciones que fueron estudiadas en este cuestionario, en esta presentación que acabo de mostrar,
pudieron tener un común denominador que las tres organizaciones digamos, estudiadas, para ellos resultó fundamental pensar en que la comunicación siempre se debe dar de forma dinámica, de forma abierta, de forma participativa. Otro elemento es que es interpersonal, ¿cierto? Desde lo público e interno, pero algo muy importante también es multidireccional, o sea, va en distintas direcciones, atraviesa jerarquías y de alguna forma llega también a construir nuevos vínculos con, eh, con, estos, con estas entidades, o como también se pueden denominar, con públicos o grupos de interés que van a ser clave en el desarrollo y en el progreso de la organización o de la empresa. Por ello hay un imperativo que es fundamental, que tiene que ver con fortalecer el intercambio. La mayor interacción con los entornos pasa a tener un juego muy particular y muy especial en lo que son las herramientas de comunicación, y va generando un proceso de consolidación entre la cultura organizacional, que va a generar una identidad, ¿cierto? Que es capaz de contar con una reputación, con valores, ¿cierto? Y que esta reputación, estos valores, estas ideas que se entregan al mercado a través de servicios, de productos, pueda generar vínculos importantes en función de valores y creencias compartidas con el entorno. No obstante, lo que estamos hablando siempre tiene que ver con el mismo eje, que tiene que ver cómo la organización y la empresa va generando un aporte a la sociedad o al entorno que lo rodea. Otro elemento que se recoge en estos nuevos desafíos tiene que ver con el uso y la apropiación y la gestión de tecnologías de la comunicación y de la información. Ya esto pasó a transformarse en un reto para cualquier organización, y el uso de las TIC, de la conexión de la organización con el mundo, hoy día pasa a ser clave para fortalecer los procesos de interacción, de intercambio y de diálogo. La inclusión de las nuevas tecnologías en información y la gestión de la comunicación debería propender a posibilitar y a generar procesos de generación de pensamiento crítico, de mayor poder de cuestionamiento hacia el propio actuar de la organización, y cómo también este actuar genera un resultado hacia la opinión y a la crítica de los clientes, de los consumidores, de los ciudadanos, de los entornos, porque de esta manera podemos generar cambios, procesos de adaptación frente a las actitudes, y a mantener un grado de mayor sensibilización y de concientización de las acciones responsables para generar una respuesta sostenible en los entornos sociales, en los entornos donde se desempeña la organización y la empresa. Este enfoque hacia la sostenibilidad también explica cómo la sostenibilidad pasa a ocupar un puesto muy especial, muy primordial, que tiene que ver con una nueva racionalidad. Las organizaciones hoy en día tienen que ser capaces de definir su estrategia a través de la posibilidad y la oportunidad de verse a sí mismas y verse cómo ellos son capaces, las organizaciones, a verse relacionándose con otros actores de diferentes mercados, de diferentes áreas en estos entornos cambiantes. No obstante, lo que levanta este estudio es que las empresas hoy por hoy, deben volcar su atención hacia la generación de valor, no solo en los aspectos económicos, sino también en lo social, en lo ambiental, porque de esta forma se logra solidificar su reconocimiento y su legitimidad frente a la sociedad. Nuevamente, el proceso de reputación es algo que se va construyendo, y hay varios fundamentos para poder generar un proceso sólido de reputación, que tiene que ver en cómo lograr la sostenibilidad, pero ir un poco más allá, buscando un proceso activo en la sociedad del progreso, y ser capaces de generar un desarrollo consciente
a través de la sostenibilidad, en el sentido de aceptar, legitimar y respaldar los procesos constructivos y los proyectos que va generando la organización, va generando la empresa en función de su entorno cambiante. En este sentido, los objetivos estratégicos generan una concentración de expectativas, ¿cierto? De necesidades, y hay que hacerse cargo de las motivaciones, tanto de los grupos de interés, ¿cierto? Que son nuestro foco y nuestra guía, pero también ser capaces en un marco de acción importante, reconocer cómo es el contexto sociocultural donde se instauran los cambios, donde se instaura el motivo de la organización y de la empresa para poder ser capaz de proteger, de cuidar y de conservar el medio ambiente y el entorno que nos rodea. Son desafíos fundamentales, son hoy día problemas que traspasan la barrera de la organización y de los estados, y hoy día pasa a ser, ¿cierto?, una necesidad y una mirada transversal a los aspectos sociales que están en juego este siglo XXI. Aquí los voy a invitar a ver el siguiente video para generar un levantamiento de opiniones posteriormente. El 2020 fue un año en el que se detuvieron muchas cosas, pero hay algo que nunca va a poder parar: la tecnología. De hecho, no solo no se detuvo, sino que tuvo que acelerar su desarrollo para adaptarse a las principales necesidades que la coyuntura nos impuso. ¿Quieres saber entonces qué tendencias tecnológicas han estado más fuertes a lo largo del año que terminó y qué se nos viene para este renovado 2021? Pues en la siguiente nota te lo contamos. Las atípicas circunstancias del 2020 han requerido que se acelere el desarrollo de la automatización de procesos, es decir, mecanizar o robotizar tareas repetitivas y sistemáticas que se llevan a cabo de forma habitual como parte de una actividad laboral frente a una o varias herramientas de software. O, en buen cristiano, reemplazar cosas que hacen humanos por procesos que pueden hacerse en la compu. ¿Por qué ha sido importante esto? Fácil: para reducir el número del personal y, por tanto, el riesgo de contagios. Y otra cosa importante también: los procesos automatizados no tienen horarios y funcionan 24/7. Pues bien, si esto se ha venido dando durante este año, el 2021 promete seguir en esa línea. Ahora vamos con un tema del que se ha hablado mucho y que, de hecho, ha causado gran polémica: el 5G. Por ahora, lo que conocemos de esta quinta generación no es ni un poquito del potencial real que podría tener. Pero es de esperar que en 2021 empecemos a ver servicios que solo serán posibles usando tecnología 5G. ¿En qué campos, por ejemplo? Pues para trabajo colaborativo en el rubro más pedido de este año: la medicina, la cual necesitará un mejor ancho de banda para poder ejercerse a distancia, por la necesidad de distanciamiento, convirtiéndose así en telemedicina. Pero no solo este importante rubro se vería beneficiado con una mayor potencia del 5G, sino también el transporte para la tan ansiada conducción asistida o autónoma, la gestión de infraestructuras e incluso el gaming en la nube. Uno de los temas que nos ha venido aquejando por esta parte del mundo luego del confinamiento estricto ha sido la seguridad en las calles. Pero la delincuencia no solo se vive ya fuera de casa, sino también en nuestras computadoras o en nuestros propios celulares. Por lo cual, la ciberseguridad está, o debería estar, a la orden del día el próximo año. ¿Por qué se han incrementado los delitos cibernéticos?
pues este es uno de los principales problemas asociados a sacar el trabajo de la oficina y llevarlo a los hogares o a los centros de coworking. Según Cyber Defense Magazine, el 81% de las empresas han adoptado el teletrabajo, mientras que un 74% planea que se establezca de forma permanente. Con la adopción del modelo de teletrabajo, muchas empresas han desplegado soluciones frágiles y vulnerables, expuestas a ciberataques que no se eliminarán si es que los costos asociados con la seguridad no aumentan. Así que atentas, cabezas de las empresas, porque esto no les conviene ni a sus trabajadores ni a ustedes. Y bueno, ha habido otro tipo de tecnologías que, ya dejando la pandemia de lado, también se han venido gestando en otro tipo de desarrollos aislados. Las pantallas plegables, por ejemplo, darán mucho de qué hablar. De hecho, se dice que el 2021 será el año de estas pantallas, porque varias marcas planean lanzar smartphones con esta particular y por algún motivo esperada característica. Oppo, Xiaomi, Vivo, Samsung e incluso Google planean subirse a esta ola. Esta tendencia no es realmente nueva, pero nunca ha pegado como se esperaba. ¿Será que esta vez sí ligará? Por otro lado, la noise cancelling o la cancelación activa de ruido ha sido una característica muy valorada en cualquier marca de audífonos que se respete. ¿Pero cuál es su peculiaridad? Pues para llegar a este nivel de tecnología, el fabricante debe contar con micrófonos, lo cual hace que su precio de venta sea... La noise cancelling o la cancelación activa de ruido ha sido una característica muy valorada en cualquier marca de audífonos que se respete. ¿Pero cuál es su peculiaridad? Pues para llegar a este nivel de tecnología, el fabricante debe contar con micrófonos, lo cual hace que su precio de venta sea más caro. Pero bueno, muchos pagan felices por esta maravilla a cambio de llegar a un nivel puro del audio en cuestión. Pero como no todo lo que brilla, o en este caso lo que se escucha, es oro, esta tecnología puede llegar a hacer que el sonido se distorsione a veces. ¿Será que durante el 2021 este sistema no solo se perfeccionará, sino que también bajará sus costos? Pues lo segundo no lo sabemos, pero con respecto a perfeccionarlo, pues todo indica que sí. La sostenibilidad, más usos de la impresión 3D, procesadores más pequeños y eficientes. En fin, son muchos los temas que se leen acerca del 2021 en los principales blogs de tecnología del mundo. ¿Quisieras darle seguimiento a estas tendencias? Pues tranquilo, porque a lo largo de este año podrás leer esto y mucho más en tech.com. Así que te esperamos también por ahí. Bien, la idea principal de mostrar cómo este año hemos sido testigos, ¿cierto?, de avances importantes en tecnología, en la posibilidad, la oportunidad que tiene Chile de instalar la 5G y todos los procesos que vienen detrás de esto. Efectivamente llega a ciertas expectativas, pero también a tomar ciertos grados de incertidumbre, ¿cierto? Ahí se plantea uno de los ejes centrales que me interesa ahí analizar, es cómo la importancia del teletrabajo, ¿cierto? Que se le ha dado y se le ha dado un uso de forma transversal en distintas empresas de servicios, de productos y distintas áreas. También hoy día atraviesan cierto grado de vulnerabilidad, ¿cierto? Y hoy día la ciberseguridad y todos los elementos tecnológicos también nos ponen en ciertos riesgos, ¿cierto? Es donde también hay que poner un especial interés y una inversión y una preocupación central, porque la tecnología, así como también es muy buena y nos genera tantos beneficios, también pasa a ser una herramienta de permanente riesgo y donde podemos también caer
en vulneración de datos, robo de información, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que acá también la mirada es ver que este escenario, así como avanza también, y como todas las cosas que se presentan en la vida, tienen sus pros y sus contras, y donde también seguramente vamos a ir aprendiendo en el desarrollo de estos nuevos escenarios a nivel mundial. A continuación, quisiera instalar, ¿cierto? A raíz como de la secuencia de los elementos de la tecnología, de los elementos de la comunicación, de estos elementos de avance científico tan acelerados, se instala también un concepto denominado posverdad. La posverdad es definida por la RAE, por la Real Academia Española, como, bueno, el origen de la palabra etimológica es post y verdad, de post-truth, ¿cierto?, en la lengua anglosajona, y la definición que le da la RAE es, comillas, es la distorsión deliberada de una realidad que manipular, y son creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Acá aparece también en esta misma definición que los demagogos son maestros de la posverdad, o sea, las personas que prometen cosas que son imposibles de cumplir. Y a su vez también el análisis que viene de la posverdad tiene que ver con que hay ciertas creencias que se instalan, ciertas expectativas que se intentan instalar en las mentes o en las conciencias de las personas, de las sociedades, que también pueden generar cierta ambigüedad o perder el horizonte o generar procesos a nivel psicológico de confusión entre lo que es la ficción, la realidad, etcétera, etcétera. Me gustaría también, para ir finalizando, generar una revisión de un video muy particular de una clase eh, que me parece muy importante para no cansarlo, ¿cierto? Para ir terminando este módulo 2 con la revisión del siguiente video, que nos va a permitir hacer una actividad muy interesante. Bueno, os voy a hablar de estrategia. Cuando me invitaron a hablar aquí, la verdad es que yo considero que la estrategia es una pieza clave para las compañías que consiguen el éxito y que consiguen lo que se proponen. Por eso, después mi etapa ejecutiva en Bimbo, en PepsiCo y ahora en mi etapa académica, prácticamente mi vocación ha sido pues, dedicarme a profundizar el por qué las compañías dedicamos tanto tiempo a hacer una estrategia que luego no se realiza. ¿No? ¿Por qué este gap? ¿No? Dedicamos esfuerzos y, bueno, yo he pensado que, bueno, ya que la oportunidad de hablar en 10 minutos pues, sobre el tema y daros 5 reflexiones, y por eso le llamo practicando, ¿no?, el pensamiento estratégico, pero creo que va de pensar y va de practicar. Por eso os voy a dar 5 reflexiones que espero que os sean útiles en vuestra gestión. La primera es el tiempo. La primera es el tiempo. O sea, uno de los elementos que yo he tenido la oportunidad de estar en varias universidades del mundo aprendiendo pues, de finanzas, de marketing, de ventas, de operaciones, y pocas hablan del tiempo. Y la verdad es que yo considero que si no, y por lo que he visto por ejecutivos con los que he trabajado, si no dominamos la agenda, si la agenda nos domina, es que no conseguimos nada. Y Robert Kiyosaki es un inversor americano. Y me gusta mucho porque él dice que tenemos 2 grandes dones, nuestro tiempo y nuestra mente. Y depende de nosotros lo que hacemos con ellos. Yo os animo a que dominéis el tiempo, dominéis la mente, evidentemente una mente positiva, una mente de posibilidades, más de limitaciones, pero el tiempo es muy importante. Todos tenemos 24 horas. Dejadme presentaros a 2 personalidades. Uno es Adam Smith. Él escribió el libro La riqueza de las naciones. En este libro él incluye la teoría de la mano invisible. Los mercados se autorregulan. El señor Donald Trump pone un muro para evitar que los mexicanos entren, el trade con China, tenemos el Brexit, vamos a ver cómo pasa. Por tanto, una de las cosas que podemos hacer es reaccionar a lo que pasa, mano invisible.
Pero luego tenemos el profesor de Harvard, el profesor Chandler, que él trajo la teoría de la mano visible. Dice, está muy bien hablar de la mano invisible, pero pensemos en la mano visible, la mano que todos nosotros tenemos para tomar decisiones. Comprar compañías, vender compañías, subir precios, bajar precios, relacionarme con un cliente, relacionarme con otro, lanzar en un país, lanzar en otro. Por lo tanto, para el tema de estrategia, para estas compañías que yo veo que realmente consiguen hacer que las cosas que quieren que pasen, pasen, realmente tienen una actitud de mano visible. No es una actitud de, bueno, no, ya hablaré de todas las cosas que no puedo hacer en el café, pero durante el día a día pensar en todas las cosas que puedo hacer, que tenemos mucho más poder de influencia en lo que pensamos. Por lo tanto, otro pensamiento. El segundo es el tema de pensar. Pensamos poco. El día a día se nos come. Y es muy divertido pensar. Por lo tanto, pensamos poco. Hay que dedicar tiempo a pensar. Y yo veo que la gente que piensa y luego piensa en temas estratégicos o del futuro, que hablaremos del futuro, pues oye, es una parte muy importante. Por lo tanto, dedicar tiempo a pensar. ¿Cómo haces que la gente piense? Haciéndoles preguntas. Lo peor que le puedes desear a un joven que entra en una vida profesional es no hacerlo pensar durante 5 años, porque al cabo de 5 años, totalmente inútil. Tenemos una media que nuestros jefes van a estar con nosotros del orden de 3 o 4 años, no más. Por lo tanto, somos la persona más importante a la que reportamos, porque nuestros jefes no van a estar ahí siempre. Por lo tanto, es muy importante que si nuestra responsabilidad es crecer negocios y personas, hagamos creciendo a las personas y una manera de hacerles crecer es hacerles pensar, hacerles preguntas. Preguntando a las personas reflexionan, piensan y sacan su mejor potencial. Pero si les decimos lo que tienen que hacer, la verdad es que se quedan haciendo lo que tienen que hacer y luego el día que están solos no saben tomar decisiones. Por lo tanto, pensar es una parte muy importante. Me gustó mucho este pensamiento de Sócrates. Cuando empecé en la vida académica, yo pensaba, ¿cómo puedo yo pretender o yo puedo intentar enseñar a la gente algo si ellos saben más de aquello de lo que yo sé? Pero entonces me apareció este pensamiento de Sócrates y me parece muy potente. La idea de decir, oye, no puedo enseñar nada a nadie, pero sí hacerlos pensar. Entonces dije, sí, aquí puedo tener un rol, hacer pensar, que la gente reaccione. Por eso a mí me apasiona tanto el método del caso que dan en IES y en universidades muy potentes del mundo, porque el método del caso es hacer preguntas. ¿Y por qué el método del caso es tan potente? Porque es lo que pasa en las grandes compañías. Los grandes líderes hacen preguntas, no dicen a la gente lo que hay que hacer. Por lo tanto, es el método del caso. Tenemos una situación, un hecho, un problema, una solución, oye, vamos a ver cómo lo afrontamos. Por lo tanto, me gusta mucho este pensamiento de hacer pensar. O sea que va de pensar. El tercer tema, futuro. Para tener una pasión estratégica te tiene que gustar el futuro. Te tiene que gustar el futuro. Tienes que colocarte en el futuro. Las empresas que intenten hacer estrategia basados en el pasado, la verdad es que sus velocidades van a ser mucho más lentas de que el futuro necesita. Y el futuro existe. El futuro existe. Por ejemplo, una compañía de alimentación, si no va a Tokio una vez al año, es que se pierde el futuro. Tú vas a Tokio, ves lo que hacen, las texturas, los colores, los productos, los traes aquí. No se trata de traer sushi, sashimi, no. Se trata de ver lo que hacen los japoneses, lo aplicas y mejoras una pasta, mejoras un croissant, mejoras algo y lo haces más interesante. Por tanto, si no vas allí, vas al futuro y lo traes a tu presente. Tenemos la suerte de estar en una economía intermedia, ni somos los primeros del mundo ni los últimos. Fenomenal, porque el futuro lo podemos traer y también podemos ir al pasado trayendo cosas que no funcionan aquí y las traemos a otros países. Por tanto, futuro. Enamorarse de él, es enamorarse del futuro. Es enamorarse. Yo lo que veo en que las compañías que consiguen cosas es que se apasionan, porque tú lo ves. Desde mi punto de vista, si no desarrollamos a las personas, las estamos engañando. La gente no tiene que aceptar un trabajo. Tú no contratas a alguien para darle un trabajo. En una economía que crece, una economía que quieres que crezca, tú contratas a alguien para hacerlo crecer. Esta persona es Larry Page, el fundador de Google, y fijaros lo que dice. Una de las cosas que ha hecho que las compañías fallen más es que se han perdido el futuro. Y lo dice desde un punto muy humilde, desde mi punto de vista, una persona como que ha creado lo que ha creado en Google. Por lo tanto, el futuro existe. Ver más. Fijaros, el concepto de ver más. Le llamo blinders off. Los blinders es lo que llevan los caballos de carreras para evitar que veas a los lados.
Yo cuando estuve en PepsiCo, una de las cosas que hacen bien las empresas americanas, invierten tiempo de sus ejecutivos para estén en primera línea. Tenemos que dedicar más tiempo en primera línea. Tenemos que dedicar donde el dinero y el servicio se encuentran con el producto, allí, de lo que pasa en primera línea. En el caso de Frito-Lay o de Matután o de PepsiCo, donde estaba, una de las cosas que hacen, como os decía, es los ejecutivos dedicamos tiempo, tienes un camión y conduces y llevas patatas y te encuentras con el problema del parking y el policía y el mal tiempo y la nieve y no sabes, pero lo experimentas. Tú sabes lo que es vivir, lo que tu gente vive, para que luego tú ganes credibilidad y disfrutes con sus historias. Bueno, es espectacular. Entonces, una de las cosas que hacen allí es 3 meses haciendo esto. Tú pones tus productos y perfecto. ¿Qué nos pasa a los vendedores? Muchas veces con blinders on, constantemente vendiendo ahí y te vas. Y crees que vendiendo y trabajando muy bien allí, aquello va a ir para adelante. Fui a la delegación y me encontré un manager que me enseñó una tarjeta que decía Blinders Off Manager. Me dijo, yo estoy aquí para ayudarte. ¿Y qué vas a hacer? Tú vas a trabajar en el expositor. Como no tienes tiempo para otras cosas, trabajas esto. Pero yo voy a estar contigo una vez a la semana, una vez al mes, y voy a pasear contigo por el supermercado. Y voy a hablar con el encargado y voy a ver nuevas oportunidades. Lo que vi es que mientras él hacía esto, él me decía, Miguel, vamos a mover este expositor en este lado y tus ventas van a aumentar muchísimo. Y efectivamente, no recuerdo los números con exactitud, pero mis ventas aumentaron del orden de un 50 o 60%, tan solo por una actuación de blinders off. O sea, muchas veces pensamos que nuestro futuro estará en hacer mejor lo que estamos haciendo siempre, y están las oportunidades de observar y ver más. Por lo tanto, por eso le digo que para hacer una estrategia, ver más, hay que salir y ver cosas por ahí y verlas, ¿sí? Y el quinto que os quería decir es que es tu momento. Fijaros, yo he tenido ocasión de trabajar con las mejores consultoras del mundo. Es tu momento, es tu estrategia. ¿Por qué tiene que venir alguien y decorar tu casa? A mí me apetece estar en Rusia, pues me voy a Rusia y hago que funcione. A mí me apetece pues, estar en China, pues me voy a China. Pero es tu momento y no hay que perder la oportunidad. Por lo tanto, cuando hablamos de estrategia, he mirado cuántos libros de estrategia hay. Y hay más de 214.000 libros de estrategia. Cuando de cualquier materia hay tantos libros, significa que no está nada claro, que tienes tu oportunidad en la vida de marcar y dejar tu huella. Miré cuántos libros de apendicitis había y hay 600 y pico. Por lo tanto, quiere decir que hay 600 y pico seguramente hablando de lo mismo, del apendicitis, pero estrategia, muchos más. Por lo tanto, es tu momento. No perdamos, escuchemos a todo el mundo, pero tomemos nuestras propias decisiones. Equivoquémonos nosotros, acertemos nosotros. Y para mí, mi conclusión es que el mejor libro de estrategia es el nuestro. Lo que vais escribiendo ahora, lo que estas notas, aplicadlo y disfrutad, es vuestro momento. Ya vendrán otros y ya encontrarán su momento, pero esto es espectacular porque no tenemos que olvidar que al final pues somos la mano visible, ¿no? Exacto, un poco la mano visible de nuestra vida y de lo que hacemos. Por tanto, muchísimas gracias. Bien, después de esta interesante actividad de este video que nos plantea el profesor Miquel Lladó, me gustaría que ustedes sean capaces de generar, ¿cierto?, la mano visible con estos 5 elementos que él nos propone, del cual el rol que ejecuta cada uno de ustedes en su organización también propone este análisis para hacer una mirada introspectiva de todo este proceso, con todo lo que hemos hablado en estas 2 unidades, y que usted sea capaz en este momento de hacer su mano visible y de analizar el primer punto que él propone. ¿Cómo es el uso y cómo se va generando el elemento del tiempo en su organización? ¿Cómo se va generando el proceso del tiempo en su agenda? ¿Cómo va generando los procesos de sueño a través de cómo se va articulando este elemento que es muy importante y que es muy relevante poder analizar? El segundo elemento tiene que ver con la actividad de pensar, ¿ya? Y él propone, ¿cierto?, cómo se está elaborando dentro de su organización los elementos de consulta hacia los clientes, ¿cierto?, hacia el cliente interno, y ver cómo se está visualizando el proceso del desarrollo del pensamiento, del acto de pensar en la organización.
El tercer elemento tiene que ver con la posibilidad de plantearnos la idea del futuro, que él genera en esta tremenda explicación de la posibilidad de apasionarse o de estas organizaciones que son capaces de ver más allá de lo que está pasando hoy día, de lo que está pasando o lo que podría estar pasando en el futuro. Ya dijimos en una parte de este módulo que el futuro hay que ser capaz de creer, tener una expectativa y poder generar un ambiente de esperanza frente al futuro. El cuarto elemento es la capacidad de ver más. Y él lo plantea con esta posibilidad de estar en primera línea, ¿cierto? Tanto en las empresas, las compañías, las organizaciones, darse un tiempo para poder acompañar a estas áreas, para poder ver más allá y ver lo que ocurre en cada momento, en cada tiempo y en cada puesto o cargo con un rol en particular. Y específicamente ver cuando hay problemas en la organización y tratar de atender, especialmente acudir a esos puestos, a esos cargos, en lo cual podemos sacar mucha información. Y el último elemento tiene que ver con que es tu momento, es tu oportunidad, y aquí el mensaje tiene que ver con la posibilidad de generar de la estrategia un momento para poder tomar decisiones y un momento para poder elegir el rumbo. 18 horas. El rumbo a seguir. Eso va a ser el proceso de análisis que van a tener que construir cada uno de ustedes de forma introspectiva. Y con esto damos cierre. Ustedes saben que en cada módulo hay una evaluación, un test pequeñito que van a tener que resolver. Y espero que haya sido de utilidad y que les haya gustado esta clase. Muchas gracias.